cuando me levanto un poco, pero es importante decírtelo porque es muy fuerte lo que me pasó. Cuando mi hobby se me transforma en profesión, me deja un vacío muy grande en mi vida. Porque mi tiempo libre... ¿Pasó a ser una obligación? ¿Pasó a ser No, una...? el tiempo libre me cuesta mucho llenarlo. Ajá. Porque laburo de esto todo el tiempo y en mi tiempo libre me voy a pescar o salgo a andar en bicicleta o me junto con mis amigos a comer asado o qué sé yo, salgo a comer. Pero digamos que o el caminar. paso al profesionalismo tiene sus ventajas y a la vez, desde el A punto mí de me vista pasó, anímico, a mí me pasó que... tuvo un impacto. No, me cambió la vida. embola, el tiempo libre me embola un poco. Mi profesión me encanta y el tiempo libre termino tocando la guitarra. Claro. O termino haciendo una canción o estar en la compu o estar enganchado con todo lo mío. Bien. La verdad que me ocupa casi todo el tiempo. No encontré ninguna actividad Que supla eso y que supla, reemplace que se transforme en un hobby tan apasionante Pero como por la ahí música. ponele, qué sé yo, cultivar una huerta, tampoco Ponele, no, todavía Bien. no encontré nada. Se Bien. aceptan ideas, se acepta la idea. Bueno, mientras tanto sigamos con la música. Sí. Damas Gratis. Después de Damas Gratis ya es el germen, digamos, la génesis de la mosca. No, el germen de lo mío es, hicimos en la escuela, al final de la escuela secundaria un grupo de teatro. Ah. Y después eso desencadenó una vez que en un grupo de cine Super 8, donde escribíamos los guiones, dirigíamos, actuábamos y hacíamos la música. Sí. Fue una experiencia fantástica que duró como 5 o 6 años. Ah, mucho. Sí, presentábamos películas en cine abierto, ¿cómo se llamaba? En Uncipar, que era la Unión de Cine de Paso Reducido de esa época. Uh-huh. No, fue una experiencia muy linda. Y eso creo que terminó de redondear en mí la vocación así como artística. Todo en Ramallo. Todo en Ramallo, un lugar Eso de es notable. muchísimo talento. Y hay un momento determinado en donde además de estudiar la carrera de psicología, vos pensabas, bueno, en algún momento me tengo que ir a Montevideo. Bueno, ahí me fui antes de estudiar porque en Paysandú no hay universidad. No, claro, pero por eso. Pero cuando dijiste, yo me tengo que ir a Montevideo, Sí. que voy a estudiar psicología, dijiste, acá voy con la música también. Yo había empezado a estudiar guitarra en Paysandú, guitarra clásica, así un poquito con un profesor de allá. Y viste cómo es, yo era joven, quería tocar canciones de Sui Generis, qué sé yo, de Fito, de la trova rosarina, que me influía mucho Claro. también, porque Paysandú, Litoral, Coso, Sí, tenía estaba toda ahí esa cercano. influencia. Quizá más que de Montevideo, más que de la Ajá. música urbana, digamos. Y bueno, y ahí, cuando llegué a Montevideo, quise seguir estudiando, le pedí a Jorge Dresler, mi primo, que me pase un pique de a quién podía yo llamar. Y estaba en Montevideo, Jorge. Sí, Jorge vivió en Montevideo toda la vida hasta instalado que ahí. se fue a España. Y ahí me fui a Montevideo a estudiar y fue como un primer desarraigo importante, porque Sí, si claro. bien yo conocía mucho Montevideo, vivir sola, dejás de vivir con tus padres, tenés que administrarte unos magros pesos de estudiante. Yo me gastaba toda la plata la primera semana, después vivía pidiendo fiado por todos lados, me conocía todo el barrio ya. Y bueno, y empezar a ver qué es lo que querés hacer el resto de tu vida, porque en esos años se define mucha cosa, Claro. no solo qué querés hacer, sino estás definiendo qué querés ser, porque viste que ahí esa etapa es esa cosa de la vocación así tan Sí, clara, sí, a y mí salvo- no me pasó. Eso te iba a decir, es muy difícil que un pibe de 18 años, 19 Tenga años, claro qué carajo sepa qué quiere. va a ser el resto de su vida. Aparte, qué imposición, ¿no? Yo quise estudiar, me consideré privilegiada por poder hacerlo, sabía que no todo el mundo podía ir a Montevideo a estudiar o tenía la posibilidad de que sus padres puedan ayudarte económicamente para hacerlo, ¿no? Entonces estudié, primero empecé a estudiar Derecho, me torcí al toque, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Ni muerta. Como empezaba Ciencias de la Comunicación a mitad de año, porque por paros y por cosas empezaba tarde, Hiciste el me saltito. metí en Ciencias de la Comunicación, que ahí trabajé en CX30 Radio Nacional, Ajá. haciendo una pequeña pasantía. Eso me daba muy poco dinero, ahí todavía mis padres me ayudaban. Después empecé a trabajar en un supermercado, vendí raciones para vacas lecheras. Bien. Eso fue un pique que me pasó mi padre, agarré el auto de él, un día me fui por unos tambos de Florida, metí ahí un par de clientes. Después trabajé en un supermercado, estudiaba, Bien, trabajaba, bien. ensayaba. Y mientras tanto, la música. Una música en paralelo siempre, Siempre. estudiando guitarra. Se me abrió un universo imponente en Montevideo de autores nuevos que yo no conocía, Ajá. como Fernando Cabrera, como Darno Jans, Rubén Olivera, Numa Moraes, que si bien yo lo conocía, no conocía casi nada de todo su amplio repertorio. Alfredo, y vos empezaste a estudiar economía sin pensar que ibas a ser periodista. Claro, exactamente. ¿Y de dónde viene eso? ¿Hay alguna, digamos, no, inducción familiar? no, ¿Tu viejo te no, dijo, mirá, no. a nosotros nos va bien con el laburo, nos fue bien y demás, pero si estudiás te va a ir mejor? No, estudiar es obvio, ¿no? Sí, el tema de estudiar sí era como un elemento muy importante en la familia. Sí, porque además veníamos con esa historia familiar de mi hijo el doctor, es decir, probablemente
A lo mejor vos sos la primera generación de profesionales. Y bueno, en realidad yo quería más por el lado humanístico, todo. Ajá. Yo me acuerdo que para la elección de la carrera me senté con la guía del estudiante y me la empecé a leer y anotaba las carreras que por ahí me podían llegar a gustar. Entonces ahí puse sociología, filosofía y psicología y economía. Y empecé a tachar. Yo tuve toda mi primaria, toda mi secundaria durante la dictadura. Y en la elección de la carrera estaba todavía la dictadura. Claro. Aunque estaba débil, seguía la dictadura. Sí. Entonces, sociología estaba metida dentro de derecho, no existía casi como carrera. Filosofía finalmente la descarté y psicología recién la habían reabierto. Sí, y esto dije, bueno, por ahí, en realidad yo desde ese mismo momento planteaba la economía como una ciencia social que me permitía interpretar mejor los fenómenos económicos, sociales, políticos, no la economía de los números, de los modelos, de lo que es la ortodoxia tradicional, neoliberal, no, ya de ese momento dije, bueno. ¿Y en la facultad, eso es la Universidad de Buenos Aires era? Sí, la UBA. Y en la facultad, digo esto por una cuestión de curiosidad, en esa época que era la primavera alfonsinista, cuando arrancó, que había un perfil progresista, de hecho el ministro de Economía era Greenspoon, después lo reemplazaron por Urril y ahí comienza después otro tipo de impronta a la política económica. ¿Tus compañeros eran mayormente, porque convengamos que vos sos una rara avis dentro del periodismo económico, para ponerlo de alguna manera en esa categoría, en donde la proporción debe ser de 8 a 2, desde el punto de vista, o me estoy quedando corto. Sí, así, pero eso no te iba a decir. De definición y posicionamiento ideológico, filosófico, si querés, o político, ¿no? Es decir, hay un coro, una claque, un elenco estable de economistas y comunicadores que dicen casi todo lo mismo, no importa quién esté gobernando ni qué esté pasando, que algunos llaman el establishment, pero para mí es bastante menos complejo que un término extranjero, que decir que el elenco estable, el coro, exactamente. Nadie quiere desafinar. Exactamente, sí, coincide. ¿Y cómo lo llevaste, en la facultad? ¿Cómo lo viviste? Y en la facultad, como en todo, siempre encontrando esos espacios donde uno se sentía más cómodo, identificado. Empecé a militar en una agrupación independiente de izquierda. Por ahí se